también de esta manera y que podamos darte honra, gloria y honor a ti siempre, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. La ética cristiana y la política. Es un tema que vamos a estar mirando esta mañana. Aún se ha sabido durante toda la historia de la iglesia, nos hemos dado cuenta de que siempre ha habido dos puntos de pensar, ¿no? Hay quienes están a favor de la política, quienes no están a favor. Hay quienes vinculan la política con la iglesia, otros no debería de ser así. Entonces, pero vamos a ver un punto, digámoslo así, intermedio, basado en lo que nos dicen las Escrituras acerca de la ética cristiana. Y sabemos que es ética, viene siendo algo que nosotros vamos aprendiendo. Son principios, son normas, estilo de vida en las cuales nos regimos. Y el texto para memorizar lo encontramos en Romanos 13:7, que nos dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esta traducción nos dice: así que páguenle a cada uno lo que le deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Esa es lo que el Señor nos ordena y nos manda a nosotros. La verdad práctica para nosotros esta mañana en esta lección es que la política forma parte de lo que viene siendo la vida en sociedad. O sea, todo pueblo, toda nación, toda persona que vive en sociedad se tiene que regir por política. Entonces, como el cristiano no vive aislado, debe de tener hacer conciencia acerca de la política, pero nosotros siendo sal y luz en este mundo. Sabemos que el ser humano fue creado para vivir en sociedad, no vivir aparte, no vivir aislado. Entonces vivimos en una sociedad que está organizada, es una institución, podemos verlo también de esa manera. Entonces tiene normas, tiene principios en los cuales se tiene que regir. Y nosotros como individuos que vivimos, pues vamos a ver cuál es el papel que nos toca vivir. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 13 del verso 1 al 7, nos damos cuenta de las recomendaciones que el Señor da a través del apóstol Pablo acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, el papel que desempeñamos como cristianos dentro de una sociedad. Por ejemplo, comienza a decirnos: solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. La traducción que estoy viendo es el lenguaje actual, tiene las iniciales en la parte de arriba. Dice: quiero quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se opone será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber, por eso pagan ustedes impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que le deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Ese es el deber de nosotros como cristianos. En esta lección, como les digo, vamos a estudiar un tema que en lo general divide opiniones, y que muchas de las veces erróneamente se ha pensado que no se debe de discutir dentro de la iglesia, o es un tema que no se debe de tratar dentro de la iglesia porque se trata de lo que es la política. Aquellos que no quieren oír nada acerca de lo que viene siendo asuntos políticos,
no les agrada el tema, y hay otro grupo que está bien informado, que les pregunta algo de política y le dicen nombre, les dicen todo, leyes, puntos, artículos y todo. Entonces hay unos que no les interesa, no importa, pero sin importar en el momento político en el que nosotros vivamos el día de hoy, en el país en que estamos viviendo o que está atravesando la manera que se está moviendo la política, tampoco no es imposible vivir fuera de la sociedad como para aislarnos de la política, pues estamos dentro de una nación. Así que como cristianos nosotros necesitamos hacer la diferencia en la sociedad. ¿De qué manera nosotros vamos a marcar una diferencia? Es de que cuando nosotros comenzamos a orar, a respetar, a honrar a aquellos que están en eminencia en política, en un cargo político, recibirán un buen ejemplo de nosotros. Y una vez que la iglesia comienza a impactar su sociedad, evangelizando, compartiendo el plan de salvación a los demás y ganando almas para Cristo, las vidas son cambiadas y transformadas. Y comienzan a cambiar el ambiente político también. O sea que la iglesia juega un papel muy importante. Entonces, en la introducción nosotros vemos que las escrituras registran, por ejemplo, el liderazgo político de grandes personajes bíblicos, y entre ellos nosotros, para irnos más rápido, encontramos a José, encontramos a Esther, José, que llegó a ser el gobernante de Egipto, y la reina Esther, que fue reina de Persia y de Media. Entonces, estos dos personajes jugaron un papel muy importante en la sociedad, pero tuvieron que estar en el ámbito político. Por ejemplo, si hablamos de José, esto me lleva a mí a pensar de que muchas las veces nosotros anhelamos y deseamos que nuestros descendientes, nuestra familia, nuestros hijos, ocupen un lugar en la iglesia, una posición, un liderazgo, tengan un llamado ministerial, ser profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, vemos a un José que no tuvo un cargo de liderazgo espiritual, digámoslo de esta manera, pero su encomienda o su llamado de Dios que fue para José fue para salvar a una nación de una hambruna, para preservar vida y para beneficio de su pueblo. No tuvo que ver él nada con dirigir a una nación a servir y amar a Dios, sino que fue para gobernar. Entonces vamos a ir entendiendo a través de esta lección que como cuerpo de Cristo no todos somos llamados a trabajar en una área de ministerio, sino hay tantas áreas en las cuales podemos nosotros ser luz. Entonces vemos a través de las escrituras que por lo menos estos dos personajes, José y Esther, sirvieron en un ambiente político. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos, nos habla de ello, que dice: José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas, le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Esther, cuando el rey vio a Esther, se puso contenta y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. A estas alturas del pasaje en Esther está hablando de que el rey ya había prohibido que nadie se acercara a su presencia sin ser llamado, mucho menos para opinar o tener un punto de vista, digámoslo así, sin que él lo autorizara o llamara a esa persona. Entonces Esther, ¿qué es lo que hace? Va en nombre de Jehová, representando al pueblo de Israel, toma una decisión muy importante que tuvo que tratar con el rey en base políticos. Entonces vemos que a pesar de estos ejemplos que vemos en la Biblia, por muchas décadas la política fue satanizada dentro de lo que viene siendo el ambiente evangélico. ¿Por qué satanizada? Porque nunca se ha querido hacer mención de ello dentro de la iglesia por los gobiernos corruptos que han habido hasta el día de hoy. Y por ejemplo, todo aquel que se mete en un ambiente político, pues ya sabemos que viene siendo presa de distorsiones, tiene que manejar o jugar sucio,
para poder llegar a una posición o tomar ciertos cargos de gobierno. Entonces, en base a eso, muchas veces la iglesia se ha tenido lejos de esta posición en no opinar, en no sugerir, en no tocar el tema por lo que ha sucedido. Pero pocas veces nos hemos puesto a pensar o a meditar de que nosotros como pueblo de Cristo tenemos una misión muy importante, en la cual tenemos que llegar y ser luz, no solamente en un ambiente donde hay estabilidad, digámoslo así, sino que más bien donde tenemos que brillar y dar luz es en un lugar donde no hay estabilidad. ¿Dónde es donde se pone una luz? Donde ya está iluminado, donde hay tinieblas. Donde no está iluminado. Y a nosotros se nos ha dado la encomienda de que somos sal y somos luz en la tierra. Entonces ha llegado a ser satanizada, y como resultado de esta decisión que se ha tomado, la iglesia ha permitido el poder público que fuese ejercido muchas de las veces a personas que son ateas, impíos, personas inmorales, o personas posiblemente que son hasta satánicas, que han llegado y han tomado poder y fuerza en la política, en cargos muy importantes. Este comportamiento, por ejemplo, ha contribuido a la elección, por ejemplo, de gobiernos contrarios a la cultura judeocristiana. Para cambiar este cuadro, se hace necesario que la iglesia madure y profundice su conciencia política. Por ejemplo, el día de ayer nos comentaba el hermano Blanco acerca de las decisiones. Es un tema que ya estudiamos al inicio de esta guía, que venía siendo acerca de la ideología de género. Ya vimos de qué se trata, pero una vez más se lo nombró, lo mencionó. ¿Quiénes son los que han tomado y han dado un sí a estas leyes? Personas que han tomado posiciones en el gobierno, cargos políticos, impíos, inmorales. Por ejemplo, ¿quiénes les ha autorizado a los grupos, por ejemplo, de gays y lesbianas, darles el poder y la fuerza que han tenido? Personas inmorales. Aunque a nosotros hoy en día no nos parezca, por ejemplo, la mayoría del hispano cuando escucha nombrar el nombre de nuestro presidente actual de esta nación, pues muchos no están de acuerdo. Pero si vemos en el ámbito, en el papel que él ha jugado, ha comenzado a darle una puerta a la iglesia. Ha detenido hasta cierto punto estos movimientos en no aprobar sus propuestas y poderle darle a la iglesia que comience otra vez a avanzar. Pero nosotros lo vemos como hispanos desde el punto de vista, podríamos decirlo hasta un punto no muy cariñoso, ¿no?, con el pueblo hispano, digámoslo de esta manera. Pero lo que viene siendo en estas áreas en lo cual la iglesia había perdido fuerza, perdido ¿por qué? Porque la iglesia lo ha permitido, porque la iglesia se ha detenido en avanzar en esto. Entonces es por eso que cuando la iglesia satanizó todo eso y no quiso involucrarse, y vamos a ver en este tema, en esta lección, la diferencia de hacer conciencia política y de envolverse la iglesia. La iglesia envolverse políticamente no es apropiado. Y en sí no se está de acuerdo que la iglesia sea quien use la plataforma, por ejemplo, que venga un partido político y vamos a darle el micrófono aquí y que haga su campaña política dentro de la iglesia. Este lugar es para dar honra y gloria a Dios y poder dar a conocer el reino de Jesucristo, pero no promovernos como tal. Pero sí tenemos un papel importante como cristianos en la sociedad. Así es de que vamos a ver el punto número 1, una perspectiva bíblica de la política. Dios gobierna todos los aspectos de la vida humana, inclusive el político. Dios lo gobierna. Vamos a ver por qué. Dios gobierna todo ello. Vemos que las escrituras muestran que Dios se relaciona directamente con nosotros en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, Mateo nos dice lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. A Dios es a quien debemos reconocer, y cuando reconocemos a Dios, que es nuestro Padre Celestial,
que Él trabaja a favor de todos los que en Él esperan. O sea, Él tiene el dominio en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Isaías nos dice, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que en Él esperan. Entonces, ¿cuántos esperamos en Dios? ¿Quién gobierna sobre todo? ¿Quién domina todo? Es Dios. Entonces nosotros debemos de descansar en ello. Entonces Dios gobierna todos los aspectos de la vida humana, inclusive el político. ¿Por qué solamente vamos a depositar nuestra confianza en Dios en áreas relacionadas en lo espiritual? En áreas en esperar en la familia, en sanidad. ¿Y por qué no depositar nuestra plena confianza en Dios aún en esta área política si Él actúa a favor de los que en Él esperan? Por ejemplo, también nosotros vemos que Dios tiene el poder y la autoridad de quitar y poner reyes. Dice, Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. También nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 13:1, todos deben de respetar la autoridad de gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Entonces, Dios es el que gobierna todo el aspecto político de la vida en este mundo también. Él tiene el dominio y Él tiene el control. Bajo este punto, ahora pasamos al otro. Por ejemplo, vemos que Dios levanta hombres que lo glorifiquen aún en medio de la política. Va a decir, ay hermano, ¿y será cierto que Dios va a levantar un hombre en medio de la política? Si para llegar ahí deben de jugar chueco, tienen que hacer esto, tienen que jugar lo otro. Déjeme decirle que no en todo eso hay corrupción. Lo hay, no lo vamos a negar, vivimos en un mundo caído, pero algo que debemos de conocer, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras que nos llama, por ejemplo, inicia el verso de Romanos, todos deben respetar. La Reina Valera comienza a decir, sométanse a toda persona, a las autoridades, y vemos que esta palabra de someter da la idea y se usa del griego de cuando un soldado se sujetaba a toda la norma y toda la ley de su general, de su sargento, sin faltar a ninguna de esas órdenes. Entonces Pablo usa sométanse, está usando el término de que así como un soldado se sujeta al dominio de su general o al dominio del centurión que estaba sobre él, debería de guardar cada una de las órdenes que le daba. Entonces de esa manera es que Pablo usa ese término, dicen sométanse a toda autoridad, y sabemos en base a la Biblia que hay por ejemplo, se ha instituido Dios cuatro formas de gobierno, digámoslo así, sobre todo ser humano. Por ejemplo, el primero de ellos está el gobierno sobre los ciudadanos. Otro de los gobiernos que Dios ha establecido es la iglesia sobre todos los creyentes. El tercer gobierno que vemos en las Escrituras está el gobierno de los padres sobre los hijos, y el cuarto está el gobierno de los jefes sobre los empleados. Y bajo esos gobiernos nosotros debemos de sujetarnos a todos los que tienen autoridad. Entonces, por ejemplo, en la palabra de Dios vemos personas que tuvieron influencia o fueron siervos que Dios levantó en la política. Vemos a José, vemos a Esther, también podemos ver a Daniel, otro joven respetuoso junto con sus amigos, respetable en Babilónica, que sirvió en varios puntos en el aspecto político, en tomar como decisiones, acuerdos. Y recuerde que cuando se llegó el tiempo de que el pueblo de Israel regresase, ya Daniel estaba orando e intercediendo a favor del pueblo de Israel, aunque él no regresó. Entonces vemos que estas tres personas, y también en la historia de la iglesia que ha transcurrido estos años, por ejemplo, encontramos a este personaje, Wilberforce. Solo Mike lo puede pronunciar, right, Mark? Mike, what is the name? That's right. Entonces, este personaje, ¿quién fue? Él fue un creyente entre el año 1759 y 1833, que él
después de que él fue influenciado por el Evangelio, que el Evangelio llegó a él y su vida fue impactada a través del ministerio de Juan Wesley, él comenzó, fue quien lideró, William, fue quien lideró el fin del tráfico de los esclavos en el Reino Británico. Tuvo que tomar él una acción. No fue un laico, no fue un predicador como Juan Wesley, pero él fue impactado de la manera del evangelio que fue predicado y de la manera que predicaba Juan Wesley. Entonces él, entre estos años, él luchó contra la liberación de los esclavos. O sea, ya la trata de esclavos no fuese traficada, y fue uno de los, digamos, de los pioneros de la libertad de la esclavitud en Britania, en el Reino Británico. Entonces nosotros vemos que no hay duda que Dios usa personas para glorificar su nombre, aún en medio de la política. Si no fuese personas como ellos, y se imagina cómo estuviera esta nación. Y digo nuestra porque vivimos aquí. ¿A quién le gustaría que a sus hijos lo agarraran como esclavo? No tuviese ninguna libertad, no hubiese algo. Entonces cada nación ha venido luchando por ideologías, o ha tenido que dar cambios en sus leyes. ¿Por qué? Porque ha habido gente que se ha parado firme. Por ejemplo, vemos que esta persona luchó para la liberación de la esclavitud, lideró el fin del tráfico de esclavos en el Reino Británico, y vemos ahí comenzaron personas a ser cambiadas, transformadas. Por ejemplo, está el otro personaje que escribió el himno de Sublime Gracia, o Amazing Grace, si lo han escuchado por ahí. Este personaje traficó más de 10,000 esclavos del continente africano para Inglaterra. Llega el evangelio a él, el Señor lo alcanza, y dice que por las noches no podía dormir. Lo despertaba una música, lo despertaba algo, y comenzó a escribir el canto de Sublime Gracia, Amazing Grace, y muchos han llegado a la conclusión que todo esto, él no sabía que cantaban los esclavos, no sabía nada, pero tiene un toque africano, porque cuando usted escucha la música, es el sonido de lo que los africanos hacen en su música natal. Entonces se dice que él comenzó a ponerle música, letra, y compuso este himno. Él, por la trayectoria que él traía cuando fue alcanzado, no podía pastorear una iglesia. Le dieron una congregación muy pequeña, estar él al cargo, y le fue fiel a Dios. Pero él dice que esas miles de voces por la noche lo despertaban, hasta que él encontró en Dios que él no merecía nada, y su gracia fue quien lo alcanzó. Ya usted, si conoce la letra de este himno, se dará cuenta. Pero ¿quiénes comenzaron a influenciar en todo eso? Personas que tuvieron que levantarse políticamente, hombres de Dios, y comenzar a pelear por el bienestar de la humanidad conforme a los principios que Dios manda. Cuando el gobierno comienza a corromperse, a ser corrompido aún más y más, es cuando la iglesia ha comenzado a alejar y no dejar que las personas que posiblemente Dios está llamando ahí a trabajar, ser un senador, ser alguien, ¿no? ¿Se imagina un hombre de Dios en el Senado, donde decidir, tomar decisiones de leyes? Claro, no vamos a poner un pastor y se lo vamos a mandar al Senado, no, porque el llamado es diferente. ¿Qué va a ser un pastor en la política? Su llamado es pastorear una iglesia, no allá. Es muy diferente. Entonces ahí vemos William, el Estado y la política. ¿Qué es el Estado y la política? El Estado tiene como función garantizar por medio de políticas públicas las condiciones necesarias para la vida digna de la sociedad. Romanos 13, 3 y 4 dice: las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo, por lo tanto los que deben temerles son los que hacen maldad.
Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. El que es siervo de Dios, él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Vemos entonces que queda claro, como vimos, que en un estado democrático de derecho, donde tanto ciudadanos como autoridades instituidas tienen derechos y deberes mediante la Carta Constitucional del país, nosotros vivimos bajo el imperio de las leyes y por eso debemos ejercer el mismo principio de sumisión al Estado expuesto por el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 13, 1 y 2 dice: todos deben de respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Entonces ya vamos viendo cuál es nuestra posición dentro de lo que viene siendo en una sociedad política. Es de que la posición nuestra no es hacer campaña política, sino que simple y sencillamente nosotros ser luz en medio de todo ello, y que si Dios un día dado comienza a llamar a personas, prepara a nuestros jóvenes, a nuestros hijos con unas capacidades de ser líderes, no dentro de una iglesia, sino que ya en la sociedad, enseñarles de que ahí ellos pueden servir a Dios. Que si Dios un día les da la oportunidad de ser el alcalde, de ser, no sé, el presidente, de ser el gobernante, de ser el senador, ellos son puestos por Dios y por lo tanto tienen también el respaldo de Dios y tienen la autoridad de Dios y pueden ser luz en medio de esta sociedad. Entonces, vamos más adelante, el Estado y la Biblia, también vamos a ver todo esto. En el Nuevo Testamento retrata al Estado como el instrumento ordenado por Dios. En el Nuevo Testamento ya lo vimos, lo estamos leyendo. También en el verso 2, por ejemplo, lo vemos. En este contexto, el Estado es un siervo de Dios, del Altísimo, para aplicar la justicia. Va a decir: ay, hermano, y si Dios quiere aplicar justicia, ¿por qué no nos puso a nosotros? Somos la iglesia. Porque la iglesia tiene una misión. Ya Dios nos ha dado a nosotros una misión, pero Él pone y Él quita reyes y a cada persona le tiene una misión. A José le tuvo una misión, no tuvo la misión de Jacob, tuvo una misión diferente. Entonces vemos que ahora, por lo tanto, no es el problema para los que hacen el bien, sino para los que practican el mal. La justicia que Dios ha puesto, los gobernantes, no es un problema para nosotros que hacemos el bien. Romanos, por ejemplo, 13:4. También primera de Pedro 2:14 nos dice: o los funcionarios, el que ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Está hablando Pedro acerca de la autoridad que se le ha dado a aquellos que tienen una autoridad en el gobierno. Dios les ha ordenado, les ha mandado de que castiguen a aquellos que hacen el mal y honrar al que hace el bien. Entonces, es lícito pagar tributos e impuestos al Estado, algo que también no nos gusta. Le voy a decir, no nos gusta porque no nos gusta. ¿A quién le gusta pagar impuestos? No levante la mano. Porque en la temporada, en el tiempo que está establecido por este gobierno de pagar impuestos, en realidad estamos acostumbrados a que nosotros queremos recibir. Pero en realidad es un deber como ciudadanos pagar impuestos. Por ejemplo, ¿quién cree de dónde sale para que nosotros disfrutemos de una nueva, de las calles bien arregladitas? No baches, ¿verdad? Como en nuestros países. Vamos a nuestros países, vemos la diferencia de las calles y nos quejamos allá que aquí no hace nada y todo, pero ¿de dónde le quitan impuestos? Dígame. Y aquí nosotros nos cobran impuestos. ¿Por qué? Porque arreglan las calles. Ay, qué bonitas las calles alumbradas, ¿verdad? Caminar con esa seguridad, salir a correr, dar la vuelta en el loop, alumbrado, de qué temer.
la seguridad de la ciudad. Por ejemplo, cuánto le cobran por la educación de sus hijos, desde el inicio hasta el grado 12. Nada. ¿De dónde sale? De quienes pagan los impuestos. Entonces, nosotros como sociedad recibimos o jugamos o gozamos, mejor dicho, gozamos de beneficios que es parte de lo que nosotros debemos estar aportando como creyentes y como ciudadanos. Que a nosotros, por eso es que la iglesia deja a un lado política y se separa, y muchas de las veces descuidamos nuestros deberes como ciudadanos. Por ejemplo, Romanos 6:7 dice: por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entonces, si vamos viendo cuál es la postura de la iglesia ante la política. Entonces vemos que así como tenemos la recomendación de orar por las autoridades públicas, tenemos esta responsabilidad de nosotros de pagar nuestros impuestos. Primera de Timoteo 2:1 y 2 dice: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con todos los demás. ¿Y la iglesia hasta dónde nos hemos limitado? Nada más oramos. Respetamos a toda autoridad, nos sujetamos bajo toda autoridad de gobierno, y allí patinamos. Pagamos todos nuestros impuestos, patinamos. Y le digo patinamos porque, bueno, patino yo, pues no ustedes. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces le sacamos, o le saco, pues, para que no vaya a decir, lo está diciendo por mi hermano, no, sino que eso es lo que sucede. Separamos, y nuestra postura, la ética cristiana frente a la política, tenemos una responsabilidad grande. El vocablo política viene del griego polis, que es ciudad. La política, pues, procura determinar la conducta ideal del Estado, por lo cual sería una ética social. Ella procura definir cuáles son el carácter, la naturaleza y los objetivos de gobierno. También la política significa originalmente el conocimiento, la participación, la defensa y la gestión de los negocios de la polis. Según el Chamberlain y Bettent, la política es una de las 6 ramas tradicionales de la filosofía, y hay algunos filósofos, por ejemplo Platón, Aristóteles y otros más, que definen la política en varios aspectos. Uno lo definía en el ámbito, por ejemplo, comunista, el otro democrático, pero son aspectos en los cuales se debería de estar discutiendo y saber qué rol juega cada ciudadano. La separación del Estado y la iglesia. ¿Dónde surgió esto? ¿Dónde comenzó la unión del Estado con la iglesia también? ¿Alguien sabe? ¿Dónde comenzó esto? El concepto del Estado laico es comprendido como la separación entre el Estado y la iglesia, que significa que uno no puede interferir en las actividades de otro o viceversa. O sea, la separación hace que el Estado no se metiera con la iglesia no se metiera con el Estado. Hubo esa separación, pero vamos a ver la unión entre la iglesia y el Estado. ¿En qué momento fue esto? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene todo ello? Por ejemplo, si vamos al año 313 después de Cristo, con Constantino y Licinio, que eran 2 emperadores romanos, uno estaba gobernando en el occidente del Imperio Romano y el otro en el oriente. Estos respectivamente, en el mismo tiempo que estaban gobernando, promulgaron el Edicto de Milán. Esto es historia y lo vimos en la historia de la iglesia, todos los que la estudiamos. El Edicto de Milán, ¿qué era este edicto o qué decretaba? El decreto era que otorgó la libertad y la tolerancia religiosa a los cristianos en todo el Imperio Romano. En otras palabras,
el emperador también Teodosio decretó en el año 380 después de Cristo, hizo el edicto de Tesalónica, y en este edicto este emperador estableció el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. El edicto prometía venganza divina y castigo del Estado a los que no se sumaran a esa ley. Entonces, forma o establece o hace del cristianismo como una religión oficial de todo el Imperio Romano, y hace que todo el peso de la ley, tanto que ejercía la iglesia como el Estado, cayera sobre aquellas personas que no se sumaran, o sea, que estuvieran en contra de este edicto. Y entonces, como ejemplo viene y como ejemplo de la deformación de la nación de Israel, el inicio de esta unión llegó incluso a traer beneficios, pero enseguida de esta mezcla también fue una mezcla trágica. ¿De qué estamos hablando? O sea que también cuando Israel era gobernado, o sea, gobernaba tanto el poder, digámoslo así, eclesiástico, sobre todo el Estado, traía beneficios, pero después también tuvo ciertos problemas. Por ejemplo, en primera de Samuel 10:1 nos dice: en cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Esto estamos hablando cuando es elegido ¿quién? Saúl como rey. Y cuando pasamos a 1 Samuel 8 del 10 al 19, vemos la historia. Usted lo puede leer después en su casa, aquí le voy a estar pasando mientras le parafraseo. Es de que Samuel comienza a hablar con el pueblo de Israel y les comenzó a decir lo que sucedería, porque ellos pedían un rey. Ellos querían un rey que los gobernara, ellos querían un rey como todas las naciones. Entonces comienza a Samuel a decirles: esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra, en su caballería, o los hará oficiales del ejército. Uno los pondrá a cultivar sus tierras, a otro los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipo para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes les preparen perfumes, comidas, postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y los cultivos, y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos, sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes les hará sus esclavos, y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron: eso no nos importa, queremos tener un rey. Entonces ahí comenzó. ¿Qué es lo que comienza a surgir en Israel? A través de los reyes. Como tenían influencia, comenzaron a desviar a la nación de Dios, cuando Dios los gobernaba a través de jueces, profetas, hombres que levantaba. No que los reyes posteriormente no eran puestos por Dios, porque vemos el trato que Dios posteriormente les daba a cada uno dependiendo del comportamiento y la dirección que ellos daban. Pero ahí Israel tuvo sus beneficios, sí, pero también tuvo sus desventajas. Entonces, así como la iglesia, posiblemente por la buena intención de estos emperadores, tenían, no sabemos sus intenciones, no los conocimos para hacerles una entrevista, ¿no? Y decirle: bueno, ¿qué estabas pensando? ¿Qué era lo que querías lograr? Pero por los hechos comenzaba a hablar de lo que ellos querían: tener más dominio, más poder, y no solamente tener el poder político, sino tener el poder eclesiástico, donde ellos tomaran las decisiones, donde ellos gobernaran. O sea, de que si gobernaban a las personas políticamente en sociedad, querían también controlarlas religiosamente. Y hubo una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Cuándo surge esta separación? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo surgió? ¿Quién fue a la escuela? En la escuela también les enseñan, chavos.
A veces sabe, no me acuerdo, está cansado de que me hablaran de iglesia, y ya cuando vaya otra vez que el maestro de historia hablando de iglesia. Bueno, la separación entre la iglesia y el Estado fue a fin de la Edad Media, acerca de los ideales humanistas que valoraban los derechos individuales del ciudadano, y eso comienza a despertar en los cristianos la necesidad de una reforma en la iglesia, especialmente en el clero. Por ejemplo, ¿y quiénes eran los que tenían el poder? Pues eran los sacerdotes. Por ejemplo, acerca de los abusos de Roma que había. Recuerde que ya como religión, como imperio, podríamos decirlo así, la religión, la Iglesia Católica Romana, pues tenía mucho control y dominio, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino comenzaba a tener dominio dentro de los gobiernos. Ya comenzaba a controlarlos, a dominar de ellos, y es ahí donde comienza a ver acerca de los abusos de Roma y de la venta de indulgencias. Desencadenaron lo que viene siendo la reforma en el año 1517 en Alemania. No fue en Estados Unidos, no fue en Inglaterra, fue en Alemania, año 1517, con el monje Martín Lutero, quien rompió con el catolicismo romano. ¿Y quién fue Martín Lutero? Nosotros ya sabemos, era un monje romano, católico romano, en el cual comenzó a estudiar la Biblia y a darse cuenta de todas las irregularidades que la iglesia estaba cometiendo, o las normas, las leyes que ponía, que eran antibíblicas. Entonces enseñaban una cosa, la Biblia decía otra, y él comenzó a hacer sus tesis y a ver que estaba todo lo contrario. Pero Martín Lutero no fue el que comenzó con la reforma que hubo, sí, sino que él fue también uno de los pioneros en todo eso. Hubo personas que comenzaron a trabajar antes y después de él. Es por eso que es lo importante nosotros darnos cuenta que Dios puede usar personas dentro de ámbitos políticos, influencias políticas, para llevar sus propósitos. Sus hijos, mis hijos, nuestros hijos pueden ser uno de ellos. O sea, no enfocarnos en decir, vas a ser pastor, 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 y el pobre, yo pastor no quiero, yo quisiera ser el alcalde de Dalton. No, tú vas a ser pastor. Sí, y si Dios lo está llamando a ser el alcalde, imagínese una ciudad nuestra con un hombre temeroso de Dios. Ahorita a lo mejor va a haber otra pregunta ahí, pero ahorita le contesto. Fue entonces a partir de la reforma que paulatinamente los conceptos de la libertad y de tolerancia religiosa, de demócratas y de separación entre iglesia y Estado fueron elevados al estatus de los derechos fundamentales que ahora tenemos. Por ejemplo, ahora nosotros vemos en Hechos 4, del 1 al 7, donde Pedro y los apóstoles estaban hablando, y las autoridades les prohibieron. Hay situaciones en la vida en las cuales la iglesia tiene que ir en contra de esas normas que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿sí? No vamos a estar a favor. Es por eso que como cristianos tenemos un lugar que respetar dentro de la política, pero no podemos meter la política a la iglesia. Eso sí no podemos hacer, porque muchas veces políticamente está gobernada por hombres impíos que no son temerosos de Dios. Entonces los ideales van en contra de lo establecido por Dios. Entonces muchas veces vamos a ir en contra de esos ideales, pero nuestro deber es respetar hasta donde nosotros se nos mande, se nos corresponde, sí. Entonces vemos ahí el pasaje de lo que ellos hicieron. Dijeron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el modelo del Estado laico, por ejemplo, brasileño, aquí se nos pone de que ellos en su constitución y todas las constituciones de los países dan libertad de culto, de expresión, libertad religiosa, y a base de esa libertad nosotros podemos honrar y adorar a Dios libremente, y a base de esa libertad tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada nación, cada país se ha dado cuenta de que el ser humano necesita adorar a alguien. O sea, el ser humano tiene esa tendencia de dar culto, rendir culto a alguien, y lo vemos en Salmos 42:1, donde dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así anhelo a ti, oh Dios.
Todo ser humano está inclinado a adorar, honrar, llámele, venerar, lo que usted quiera, a algo o a alguien. Todas las culturas tienen la tendencia a hacerlo, sea el Dios verdadero, dioses falsos, figuras, idolatría, pero todos tienen la tendencia. El ateo va a decir, el ateo no cree en Dios, hermano, ¿y a quién adora? Se adora a sí mismo. Porque cree que todo lo puede sin la ayuda de Dios. Entonces, a sí mismo, él se rinde culto. También, ¿cómo el cristiano debe tratar con la política? ¿Cómo debemos de tratar nosotros? Antes de seguir, la Reforma tuvo causas religiosas. Antes de seguir, porque hubo la Reforma, la separación de la Iglesia y el Estado, la Reforma tuvo causas religiosas, económicas, políticas, sociales, morales y éticas. Sí se ve que no todo fue religión, pero Dios tuvo que usar ¿a quién? A un hombre que se levantara y comenzara a hacer un cambio en esas reformas. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya había tomado dominio eclesiástico y en el Estado también. Entonces vemos que iniciando la aventura de indulgencias en Alemania, el dominio de Juan Tesquel, 1467 a 1519, produjo una chispa que faltaba. En aquello le siguió la publicación de las 95 tesis que Lutero, en la puerta de la iglesia Wittenberg, se hiciera la reforma que se había desencadenado desde hace años atrás. Vemos a nosotros, por ejemplo, la reforma en 1517, pero desde 1465 ya se comenzaba a trabajar, ya había hombres que estaban en ese despertar, en esa inquietud. Pero es hasta que Martín Lutero llega y clava sus 95 tesis en la puerta y está: por esta razón no estoy a favor de esto y de esto, porque la Biblia dice esto y esto. 95 tesis que produjeron una reforma. Y es después de ahí que la indulgencia era un documento que absolvía pecados. Si el pecador llegase a morir, un pariente podría pagar por él, abreviando el tiempo de en su paso por el purgatorio. Entonces, bajo la perspectiva política, fue una rebelión contra la Iglesia Católica, cuyo jefe, el Papa, se proclamaba el vicario de Dios, el líder por encima de la autoridad de los reyes. Si se veía del punto político, era una rebelión contra la autoridad papal, que él se creía estar encima de todos. Y si lo vemos de otro punto de vista, para los que privilegian de las causas morales, ella fue un esfuerzo para detener la corrupción que se había la corrupción que había invadido la jerarquía eclesiástica. Y había otro grupo de personas que, para los que creen que el determinismo económico, ella resultó de la tentativa del Papa de explotar económicamente a Alemania. O sea que de cualquier punto de vista que las personas lo vean, van a tener diferente opinión acerca de la reforma. Pero ¿qué vemos? Que todos estos cambios surgieron ¿por quién? Por un hombre temeroso de Dios que se levantó y le hizo frente a eso. Ahora sí, ¿cómo el cristiano debe de tratar con la política? El cristiano necesita tener cuidado de la política barata y definir con el temor de Dios a su actuación política. Por ejemplo, el peligro de la política barata. ¿Cuál es una política barata? Se define como política ínfima y mezquina de intereses personales, corrupta. El peligro de los aspectos politiqueros envolviendo a los cristianos es poner en descrédito el evangelio y la iglesia. Los políticos contrarios a las comisiones cristianas no pueden recibir el apoyo ni el voto de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Pues no, que primero que vamos a estar a favor y eso. Segunda de Corintios: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Entonces, cuando viene una política barata, nosotros no debemos de estar de acuerdo.
Tenemos que estar a favor de la verdad. Que si una vez esos políticos son puestos, nuestro deber es el buen comportamiento, el buen ejemplo, en hacer lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Entonces vemos que esa es. ¿Cómo delimitar la actuación de la iglesia frente a todo ello? Es que los principios éticos deben ser estrictamente observados. Por ejemplo, el púlpito de la iglesia no puede dar lugar a la plataforma electoral. O sea, nosotros como iglesia no debemos de permitir una campaña electoral dentro de este santuario. Ahí es donde no debemos de participar. Es verdad que la iglesia necesita concientización política, pero eso no significa actuar o ocupar el espacio de adoración y predicación de la palabra con una campaña política. Concientización política es una cosa, campaña política ya es otra. La campaña política, esta no cabe en el espacio del culto del cuerpo de Cristo. La concientización política de la iglesia debe ser fundamentada en principios cristianos. Eso significa que el cristiano debe analizar las propuestas y las ideologías de los partidos políticos desde la óptica cristiana. ¿Por qué los corruptos, por qué la gente impía ocupa esos lugares políticos? Dígame cuántas veces, vamos a hacernos este autoexamen como ciudadanos, hemos analizado los candidatos políticos y hemos salido a votar pensando viéndolo de la óptica cristiana, del punto de vista cristiano. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No nos hemos inclinado más acerca por las reformas migratorias. No, y qué van a decir, ¿verdad? Si esto va a perjudicar a miles de inmigrantes, le van a decir que soy racista, que soy eso, soy lo otro. Y nunca vemos de un punto de la óptica cristiana. Va a decir, ay hermano, entonces usted está en contra de todo eso. No, hermano, no estoy en contra ni de aquellos que se oponen a lo inmigratorio ni nada. Cada gobierno tiene sus leyes y todos sabemos que al romper una ley hay consecuencias. Nosotros no queremos eso, por eso no oramos diciendo, Señor, haz justicia sobre todos los inmigrantes que están en esta nación. Si Dios hiciera justicia, ¿sabe qué sucedería? ¿Qué haría el Señor si hiciera justicia? A todos nos regresaran y nos meterían presos, a la mayoría, porque quebrantamos unas leyes. Pero ¿cómo debemos de orar como iglesia? Entonces, Señor, ten misericordia, ten compasión, derrama tu gracia sobre estas cientos y miles de personas que están en esta nación, en este estatus migratorio. Ten compasión, ten misericordia de ellos. No haz tu justicia, porque si haces la justicia, hermano, olvídese. ¿Dónde terminamos? No, pero ese es otro punto. Entonces sigamos, para ir terminando. Entonces, ajustando el enfoque de la iglesia, el pueblo de Dios no puede limitarse a hacer oposiciones, o ofrecer resistencia a la iniquidad en el poder temporal. O sea, no podemos nosotros salir y hacer, ¿cómo se llaman esas propuestas o cómo se llaman otras? Marchas, con decir, hoy nos vamos a oponer esto. Cuando nuestro papel en juego es cuando están las elecciones, de pensar como cristianos, ver por los principios morales, por ver y tomar una elección ahí. Ya cuando están, lo que a nosotros nos resta es orar, es pedir a Dios por ellos, y es nosotros hacer nuestra correspondencia, el buen comportamiento, pagar los impuestos, hacer lo que es debido. Pero ya no levantarnos en marchas y en todo eso. Entonces vemos que los líderes deben alentar el avivamiento espiritual dentro de la iglesia. El avivamiento liderado por Juan Wesley trajo cambios sociales significativos en Inglaterra, pues el mal que realmente debe ser combatido por la iglesia es el pecado. Entonces el líder cristiano, o como pastores o líderes cristianos, no es promover ¿cómo otra vez se me va? Una marcha, hacer pancartas y salir en contra de todo eso, sino que es más bien ahí y ahora es promover
que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros como iglesia y sobre la sociedad. Y cuando Dios trae un avivamiento, trae cambios. Se habla de Juan Wesley, que Dios lo usó para traer un avivamiento en Inglaterra. ¿Y quién fue impactado por la vida de Juan Wesley? El hombre que comenzó a luchar en contra de la esclavitud y trajo un cambio político. Entonces esa es la lucha de la iglesia, es contra el pecado. Y una vez que esto sucede, dice, no podemos jamás perder nuestra conciencia y naturaleza espiritual. Cuando el mensaje de arrepentimiento se ha predicado al mundo, entonces las vidas serán transformadas. A medida que ocurren verdaderas conversiones a Cristo, en la misma proporción la nación sufre transformaciones espirituales y sociales. San Juan nos dice, cuando Él venga, demostrará a los que de los que el mundo están equivocados, en cuanto a quién es pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto a juicio. Entonces, como iglesia, no está en nosotros decidir cuál es justo, qué gobernante es justo, quién no, sino en que nosotros está proclamar a Cristo y vivir como verdaderos ciudadanos. Ahora, frente al acercamiento de algunas libertades, la iglesia comenzó a despertar en la realidad política, frente a lo que ha venido sucediendo. Todas estas organizaciones LGTB, ideología de género, entre muchos más, ha traído un despertar en la iglesia. Y nos hemos dado cuenta como iglesia que nos hemos estado durmiendo, que nos han estado ganando. No es un terreno que le toca a la iglesia ocupar, pero sí preparar jóvenes, preparar gente dentro que ocupe esos lugares temerosos de Dios, que estén en contra de estas leyes. Entonces, los cambios y las transformaciones sociales pasan por el proceso político. ¿Por qué entonces no elegir candidatos con verdadera vocación para la vida pública y que reproduzcan la moral cristiana? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no decirle a su hijo, a su hija, hijo, qué es lo que tú quieres estudiar? A lo mejor alguien quiere estudiar leyes, quiere estudiar política. No. Ahí la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo? Ni se te ocurra nombrar eso. ¿Por qué no rogar a Dios que levante hombres y mujeres? ¿Sabe por qué todos estos grupos han tomado tanta fuerza y han estado haciendo reformas en la ley, cambios en la reforma política de esta nación? Porque han estado al pie del cañón luchando. Si sumamos la cantidad de personas que están LTG, ideología de género, ¿a cuánto nos proclamamos como cristianos dentro de esta nación? Somos mayoría. ¿Y por qué nos están acorralando? ¿Por qué vamos a despertar hasta el momento que llegue alguien y digan, me tienen que casar? Mi pareja es una mujer, la mujer una mujer, hombre un hombre, y me tienen que casar, y si no se la van a ver ante la Corte Suprema de Justicia de esta nación. ¿Qué vamos a hacer? Ayunar, hermanos, y toda la iglesia ayunando. Cuando tenemos la oportunidad, y por siglos hemos tenido la oportunidad de ser luz en las tinieblas. Entonces vemos que Mateo nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben de ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. ¿De qué manera? Hasta que seamos luz. ¿Y dónde vamos a hacer luz? Qué bonitos aquí, alumbramos, hasta encandilamos todos siendo luz aquí. Pero donde hay tinieblas es donde debemos, para que los demás vean todas nuestras buenas obras, y de esa manera van a honrar al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces sí ve la importancia que es nosotros como cristianos. No podemos como cristianos vivir en sociedad, no podemos separar política de iglesia. No podemos meter la política a la iglesia, pero sí podemos tomar nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte?
Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber, por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que paguen a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. La hora se me fue, hermano. Tenía la intención de resumirlo mucho y traía mucho más que decirles. No alcancé, hay mucho de qué hablar. Espero en alguna ocasión se lo van a tomar este tema. Ya son las 11:02. Espero que haya otra oportunidad en la cual podamos opinar. Ya se trató lo fundamental de esto. Si se vuelve a tocar este tema, vamos a dar lugar a que todos opinemos y demos un punto de vista bíblico. ¿Sí? Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios y vayamos con esta palabra que podamos concientizar un poco acerca de nuestro deber como ciudadanos, como individuos en esta sociedad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque es buena.